Punto. Odio 5. Consecuencias de que una marca abandone el mercado. La empresa Ford tomó la decisión de abandonar Rusia en 2019, y por supuesto, esto no podía ser indoloro y sin consecuencias. Sí, todavía hay empresas que dan servicio a los coches Ford, pero, como escriben los propietarios, Ford desapareció, y con él el almacén de repuestos. En consecuencia, en caso de averías, es necesario pedir muchas piezas, y luego esperar hasta que lleguen a Rusia utilizando esquemas paralelos. Sí, hay repuestos no originales, y según los autores de las reseñas en Internet, a menudo resultan ser de mayor calidad que los originales. Pero con sus suministros, las cosas no son tan sencillas. En general, los precios de los consumibles y repuestos se han disparado a niveles sin precedentes. Por ejemplo, el sello de aceite del volante a la derecha, según los propietarios, cuesta 6.300 rublos, el del volante a la izquierda, 5.200 rublos, y esto es 5 veces más alto que los precios de estas piezas en 2018. Pero reparar un Ford Kuga, especialmente las versiones con un motor EcoBoost turboalimentado de 1,5 litros, antes no era demasiado barato. La válvula de la turbina falló. El automóvil dejó de conducir. 7.500 rublos. La transmisión automática me dijo, adiós, reparación, 120.000 rublos. Cambié el aceite cada 50.000 kilómetros, pero no sirvió de nada. En resumen, hoy, según los propietarios, la situación es la siguiente. No hay problemas irresolubles, pero hay que estar preparado para cualquier sorpresa, y para el hecho de que resolver estos mismos problemas no será fácil. Amor 5. Coche equilibrado. Entonces, tal vez esta Kuga ni siquiera deberías involucrarte con ella, pero la gran mayoría de reseñas en Internet contienen valoraciones muy positivas, y lo que más gusta a los propietarios es el equilibrio general del coche. Por no mucho dinero, aunque tampoco el más pequeño, el comprador recibe un coche con un diseño bastante moderno y muy buen equipamiento. Y lo más importante, el Kuga se comporta bien como coche familiar. La segunda fila de asientos es lo suficientemente espaciosa como para acomodar fácilmente a 3 adultos de constitución promedio, con mesas plegables en los respaldos de los asientos de la primera fila y un tomacorriente de 220 voltios. El maletero tampoco está mal. 406 litros no es prohibitivamente grande, pero tampoco tan pequeño. Al menos, según los propietarios, allí se puede colocar fácilmente un juego de ruedas destinadas al reemplazo estacional, y durante un viaje familiar, una maleta grande, una mochila de turista, una bolsa de viaje, 3 paquetes de agua potable, 18,1,5, y allí se podía colocar una bolsa estándar, con un extintor de incendios, una cuerda y un botiquín de primeros auxilios, además de bolsas con todo tipo de cosas pequeñas, y todo esto cabía debajo del... Al mismo tiempo, basta con pulsar una palanca para que los asientos traseros se abatan formando una plataforma con suelo plano. La única crítica es la falta de compartimentos para objetos pequeños en el maletero, y la necesidad de equiparlo con una red para asegurar la carga. Si no está ahí, las bolsas del supermercado vuelan por el maletero como un gorrión en un hangar. Bueno, del resto de características del coche hablaremos más adelante, solo señalaremos que el Kuga no es una carrera de armas pero no crea ningún problema al adelantar, y que dirige bien, pero no sacudirá el alma de los propietarios. Incluso en la versión con tracción total, este coche no es muy adecuado para ningún todoterreno serio, por lo que no hay muchos pescadores y cazadores entre sus propietarios, pero sale sin problemas de los ventisqueros del patio. En una palabra, valores familiares, sólidos. Odio 4. Transmisión automática. Calidad de construcción. Problemas eléctricos. Por un lado, los propietarios están satisfechos de que durante el cambio de generaciones, los diseñadores abandonaron el equipamiento del coche con un robot PowerShift en favor de una mecánica hidráulica 6F35 de 6 velocidades. Mucha gente admira abiertamente esta caja de cambios y la considera la mejor de todas las cajas de cambios modernas de 6 velocidades creadas por ingenieros estadounidenses del siglo XXI. Muchos, pero no todos. También hay muchas quejas sobre el rendimiento de estas cajas. En primer lugar, muchos se quejan de patadas, vibraciones y espasmos al cambiar de modo. Cuando activas los modos R o D durante 5 segundos o más, se siente una vibración desagradable. Leí las instrucciones, estos son los detalles de cómo funciona la caja, y no hay nada que pueda hacer al respecto. A menudo, para hacer frente a las patadas, es necesario visitar el servicio y quitar la adaptación. Pero también hay una receta.
Con el motor en marcha y el freno pisado, es necesario engranar alternativamente las marchas en el orden N, R, N, D, R, D, N, con una pausa de 4 segundos, estando en cada uno. Repita este conjunto de acciones 2 veces, y luego, en modo D, conduzca unos 10 km en modo silencioso a velocidad media. Esto puede ser suficiente para darle vida a la caja. En segundo lugar, hay quejas sobre el algoritmo de la transmisión en sí. El funcionamiento de la transmisión automática es un horror silencioso. No entiendo el algoritmo de cómo funciona este milagro de los genios del crepúsculo de Ford. En el modo Drive, esta criatura cambia de marcha hasta que el motor comienza a saltar debajo del capó, y en el modo Sport hace clic en ellas una tras otra. En mi opinión, todo debería suceder exactamente al revés. A muchos les molesta la forma en que la caja funciona en conjunto con un motor atmosférico de 2,5 litros. Para lograr una aceleración adecuada, es necesario adaptarse a presionar el acelerador para que la caja baje solo una marcha, o cambiarla manualmente usando las levas del volante. Al motor no entró en el rango de velocidad superior, donde se apaga notablemente. El modo S hace que la conexión motor-caja de cambio-rueda sea más rígida, mejorando algo la dinámica, pero en general todavía no hay un aumento significativo. Sin embargo, es más fácil controlar la tracción en este modo y mucha gente lo utiliza constantemente. No es solo la caja la que puede ser motivo de dolor. Por ejemplo, en muchas revisiones, sus autores se quejaron de espacios desiguales y de la necesidad de ajustar las puertas. Esto es especialmente desagradable en el caso de la puerta del maletero. No estoy contento con la forma en que se cierra la tapa del maletero. Siempre tengo que hacer palanca para abrirla. ¿Qué debo hacer entonces? Debo cambiar la cerradura. Y en muchas revisiones los autores notan la falla del sistema de apertura del maletero sin contacto. Sin embargo, este no es el único sistema electrónico que puede fallar. He aquí, por ejemplo, el conocido y aparentemente perfecto sistema de limpieza del parabrisas. Por primera vez me familiaricé con un problema como el de los limpiaparabrisas y lavaparabrisas, que funcionan de forma espontánea. Estaba conduciendo en un día lluvioso, llovía con aguanieve, periódicamente encendía los limpiaparabrisas una vez, y de repente los propios limpiaparabrisas cambiaban al modo de frecuencia máxima de operación, y al mismo tiempo el lavavasos comenzó a verter anticongelante sin interrupción. O cosas tan raras, por ejemplo, la luz del airbag del acompañante se enciende, y solo a una temperatura de 4 grados Celsius bajo cero. Los técnicos de servicio no pueden hacer nada. Cuando llegue a la estación de servicio, el automóvil se calentará y el indicador se apagará. No parece afectar nada, pero es molesto. O un sensor de cinturón de seguridad inestable. El cinturón de seguridad está abrochado, pero el automóvil no lo ve. Tengo que volver a abrocharme varias veces. Bueno, existen muchas quejas sobre la calidad de las baterías instaladas. No solo hay posibles problemas con el arranque en invierno, sino que el sistema Start-Stop, que apaga y arranca automáticamente el motor en los semáforos, se niega a funcionar cuando la batería no está completamente cargada. Log 4. Comodidad, incluida la acústica. Pero no hay quejas sobre la comodidad en la cabina del Ford Kuga de segunda generación. A los propietarios también les gustan mucho los cómodos asientos de la primera fila, con suficiente pero no demasiado intrusivo apoyo lateral, apoyo lumbar y un cojín bastante largo. La gama de ajustes tanto para los asientos como para la columna de dirección es suficiente. Según los conductores, nada se adormece incluso después de 20 a 22 horas al volante, y más de 1500 kilómetros recorridos. Algunos incluso afirman que tomó el Kuga solo por la comodidad del asiento del conductor. Los materiales utilizados para decorar el interior son de alta calidad. El plástico del tablero es blando, no hay apariencia masiva de grillos, el control de las ventanas y espejos es conveniente, todo está a mano. Pero lo más importante es que la gran mayoría de los autores de reseñas en Internet están satisfechos con el aislamiento acústico, y creen que en este sentido, el Kuga es superior a sus compañeros coreanos y japoneses, así como al Ford Focus. La primera y más vívida impresión es la ausencia absoluta de ruido del motor. Hay mucho silencio en la cabina. No se oye ningún ruido del motor a velocidad de crucero. De hecho, los autores admiten que el ruido de los pasos de rueda todavía penetra en el habitáculo, especialmente a velocidades superiores a 110 km por hora, y que el motor se sigue escuchando durante la aceleración. Pero incluso en este caso, los ocupantes del coche pueden hablar sin alzando la voz. Y casi todos los autores de reseñas elogian el correcto funcionamiento del sistema de control de clima de doble zona, así como la forma en que se gestiona el flujo de aire, incluso hasta la capacidad de dirigir un flujo separado al selector de la caja de cambios. Los odiosos 3.
errores ergonómicos. Por supuesto, incluso el sol puede tener manchas, y los propietarios notaron algunos defectos en la ergonomía del Ford Kuga de segunda generación. En primer lugar, varias revisiones mencionan que hay demasiada diferencia en la altura a la que se montan los pedales del acelerador y del freno. Puede acostumbrarse a esta diferencia, pero aún necesita acostumbrarse. Varias personas se quejaron de que al encender la señal de giro a la izquierda, es decir, al presionar hacia abajo la palanca de la columna de dirección izquierda, la luz de carretera a menudo se enciende involuntariamente, ya que la palanca avanza. Todo el mundo sabe que cuando se conduce en condiciones difíciles, es necesario apagar el sistema ESP, pero en el caso del Ford Kuga, no existe un botón físico separado para ello, y su encendido y apagado se realiza a través del menú electrónico. El botón para abrir la tapa del maletero trasero está ubicado en un nicho estrecho de la quinta puerta, y es simplemente imposible no ensuciarse al abrir el maletero después de un viaje por un camino sucio. No todos los niveles de equipamiento estaban equipados con una puerta sin contacto. Sistema de apertura, y este sistema, como ya se señaló, no es particularmente confiable. El selector automático se superpone ligeramente al panel de climatizador y dificulta algo la pulsación de botones en el mismo, especialmente en la posición parking. Pero los propietarios expresan la mayoría de las quejas sobre la tapa de la caja del reposabrazos. Dicen que está demasiado baja para controlar el automóvil apoyando el codo sobre ella. El propio reposabrazos puede moverse hacia adelante, pero mientras la mano se apoya sobre él durante el viaje, tiende a deslizarse hacia atrás a su posición original. Y debido a este reposabrazos, es bastante difícil introducir la lengüeta del cinturón de seguridad en la ranura de bloqueo. Parece que tienes que entrar en la ranura, como usar una tarjeta en un cajero automático. Amor 3. Visibilidad. Pero los propietarios del Kuga elogian unánimemente la visibilidad desde el asiento del conductor. La visibilidad hacia adelante es perfecta. Los pilares A son bastante gruesos, pero debido al gran ángulo del parabrisas y a la posición bastante alta del asiento, prácticamente no interfieren. Al mismo tiempo, en el Kuga, a diferencia de muchos turismos, el capó y sus bordes son visibles, lo que facilita las maniobras en condiciones de hacinamiento. Los limpiaparabrisas, que funcionan desde el centro del cristal hasta los pilares, proporcionan una gran superficie de limpieza. Esta solución, según muchos propietarios, es mejor que la tradicional, ya que el parabrisas queda completamente limpio, sin un trozo de cristal sin limpiar del lado del pasajero. Es cierto que muchos recomiendan instalar deflectores en las ventanillas laterales. Sin ellos, las ventanillas se cubren rápidamente de suciedad que sale volando de debajo de las ruedas de los coches que circulan delante. También vale la pena encargarse de instalar faldillas guardabarros en los pasos de rueda. Inicialmente faltan, y con mal tiempo, toda la suciedad de debajo de las ruedas vuela hacia la luneta trasera. La visibilidad hacia atrás no causa ningún problema. Los propietarios están satisfechos con el tamaño de los espejos laterales y el hecho de que cada espejo tiene un hemisferio, y en los casos más difíciles, los sensores de estacionamiento le ayudarán. Lo único que estropea un poco esta maravillosa imagen es el faro. En muchas revisiones, los autores escriben que los faros podrían consumir al menos un 20% más de potencia. Por supuesto, se pueden encender las luces antiniebla, pero, según los propietarios, esto no soluciona el problema, ya que iluminan principalmente los bordes de la carretera. Como escribió el autor de una de las reseñas, es malo sin ellos, pero con ellos tampoco es come, ILV. El odio 2. Consumo de combustible. Cualquier discusión sobre el Ford Kuga 2 rediseñado tarde o temprano se convierte en una discusión, o incluso, en una furiosa discusión sobre el consumo de combustible. Esta pregunta, sin duda, puede considerarse la más dolorosa y apremiante. Las versiones con motor EcoBoost turboalimentado de 1,5 litros y 150 caballos son las que más obtienen. Consumo de caballos, 14 a 15 L/100 km en ciudad sin atascos, 9 a 10 litros en carretera en modo vegetal. Uno de los propietarios está indignado. El consumo es claramente superior al de un 2,5 litros normal, y por mucho que he intentado ahorrar, nunca se ha acercado a las cifras del folleto. Moscú-San Petersburgo y viceversa. 13 Larra 100 kilómetros. En ciudad, digan lo que digan, 20 Larra. Come, come, come y vuelve a comer. Este es mi primer automóvil que consume gasolina vivo. En la ciudad, 18 a 20 litros por 100. En la carretera, 13 a 14 litros y 92. Incluso en la carretera consumir menos de 8,5 L/100 kilómetros es poco realista. En ciudad, sin atascos, 12 a 15. Con atascos, de 17 a infinito.
se hacen eco otros. En el caso del motor atmosférico de 2,5 litros, no se observan valoraciones tan duras. Además, hay quienes consideran que este motor es muy económico. Pero incluso en este caso todo es ambiguo. En la ciudad, tengo confianza 16 o más SEL y /100 km, con una conducción completamente normal, a una velocidad de 50 a 90 km por hora sin saltarme los semáforos. Fuera de la ciudad, si no hay carreras, 8 a 9 LELA 100 km. Sin embargo, muchas reseñas escriben que los coches en la carretera consumen entre 6 y 7 e incluso 5,5 LA/100 km. No entiendo cómo los propietarios de un Kuga pueden tener un consumo de más de 12 LA/100 km. Nuestro coche consume 9 LA/100 km en ciclo urbano, escribe uno de los propietarios en su reseña, y confirma sus palabras con una foto de la pantalla del ordenador de a bordo. De hecho, hay bastantes reseñas en las que los propietarios escriben sobre el consumo en ciudad de 10 a 12 litros. Pero como este tema resultó ser importante, controvertido y urgente, algunos de los propietarios llevaron a cabo una investigación real, y esto es lo que descubrieron. En primer lugar, el consumo en ciudad depende mucho del estilo de conducción, lo que de hecho no es de extrañar, pero en carretera todo viene determinado por la velocidad. Dan las siguientes cifras: 90 a 100 km por hora, 8 a 9 L/100 km, 100 a 120 km por hora, 10 a 12 L, 120 a 150 km por hora, al menos 12,5 L 100 km. Además, el consumo también depende del tipo de gasolina con la que se llena el depósito. En verano íbamos al mar, lo llenamos con 95, el consumo fue del 7,7%. Volví a la 92 y el consumo fue de 8,3 el 100/100 km. Se llega al punto en el que los propietarios comparan en qué red de gasolineras repostaron. Bueno, una última nota. No debes confiar completamente en las lecturas del ordenador de a bordo como la verdad última, ya que las desviaciones de estas lecturas del consumo real calculado por el método de tanque lleno a tanque lleno, basado en el volumen de combustible llenado y el kilometraje, pueden ser del 20 al 25%. Amor 2. Operación de invierno. Los propietarios del Ford Kuga dedican muchas palabras cálidas al funcionamiento del coche en invierno. Los propietarios de las versiones equipadas con tracción total están especialmente contentos. No podría estar más contento. Solté el freno, di un poco de gas y el coche salió del semáforo sin patinar. Naturalmente, esto causa la mayor impresión a los fanáticos de la marca Ford que se pusieron al volante de un crossover de los turismos del grupo. Los aparcamientos nevados no son un problema, incluso si conduces un coche con tracción delantera. En este caso, se ahorran 200 milímetros de distancia al suelo. El coche arranca con bastante facilidad en frío, por supuesto, siempre que la batería esté en buenas condiciones, y se calienta muy rápidamente, lo que se ve facilitado enormemente por las persianas automáticas del radiador. Por eso hace calor en el habitáculo. En invierno conducimos largas distancias sin chaqueta. Bueno, si se encuentra en un clima muy frío, los propietarios pueden utilizar el arranque automático con la activación simultánea de la calefacción del parabrisas. Por cierto, muchos autores de reseñas escriben con deleite sobre esta opción cálida. Lo enciendes y después de 5 minutos el vidrio se descongela incluso en las heladas más severas. También viene muy bien tener volante calefactable y asientos calefactables con 3 niveles. En el tercero se calienta en solo 3 minutos, pero en el primero puedes conducir todo el día. En una palabra, tanto el propio Ford Kuga como sus propietarios se sienten bastante seguros en invierno y no sufren el frío. Odio 1. Configuraciones extrañas. Pero la pregunta principal que preocupa a los propietarios del Ford Kuga 2 es: ¿en qué estaban pensando los especialistas en marketing de Ford cuando planeaban configuraciones para Rusia? ¿Por qué abordaron este tema según el principio del comedor de la fábrica soviética? Pescado con pasta, chuletas con puré de patatas. No, no se permiten chuletas con puré de patatas. Y tampoco se permite pescado con puré de patatas. Bueno, aquí está la verdad. ¿Por qué es imposible combinar tracción total y un motor atmosférico de 2,5 litros, ya que tanto este como el EcoBoost tienen la misma potencia, equivalente a 150 caballos? Muchos críticos se inclinan a pensar que este sabotaje se inició solo para apoyar a la planta donde se producen estos motores. Si estuviera disponible la opción 2,5 4x4, la mayoría la compraría, pero entonces nadie aceptaría el 1,5,
por lo que se puede entender a la gente de Ford. En general, si tuvieran el acabado 2,5 en la versión automática con tracción total, sería un coche realmente interesante. Porque en nuestras condiciones, por supuesto, es posible prescindir de la tracción total. Pero regularmente surgen situaciones en las que todas las ruedas motrices resultan de ninguna manera superfluas. Bueno, al menos en invierno. Pero, por otro lado, resulta que el motor turbo EcoBoost no tiene ventajas especiales sobre el viejo motor aspirado Duratec. El consumo de combustible es mayor, la confiabilidad y la vida útil son más cortas, necesita ser revisado con el doble de frecuencia. Excepto por una tracción suave en el rango de 1600 a 4000 revoluciones por minuto. Pero también está la cuestión de la fiabilidad. Al recorrer 19.000 kilómetros, como en el cuento de Cenicienta, el motor se convirtió en un motor atmosférico de 3 cilindros, que ya de por sí produce las mismas sensaciones del viaje. Sobre todo en combinación con la transmisión automática, que no entiende que el motor ya no es el que pretendía ser. Hay tantas historias de este tipo como quieras en internet. Pero para muchos, incluso una transmisión automática de aspiración natural de 2,5 litros, parece perezosa y lenta. Compré un Kuga en el otoño de 2018, lo conduje durante 4 meses, y lo vendí. No pude hacerlo más. Basura aburrida y estúpida. Y sin embargo, estas no son todas las rarezas de las configuraciones. Bueno, por ejemplo, ¿por qué cuando Ford todavía estaba en el mercado y el coche se podía comprar en las salas de exposición, era posible pedir un techo panorámico en la configuración Titanium, pero solo en el caso de los coches con tracción total y EcoBoost? ¿Y la misma configuración con aspiración no tenía techo panorámico? ¿Cuál es la conexión entre el techo, la transmisión y el motor? Solo los especialistas en marketing de Ford lo saben. Amor 1. Suspensión y manejo. Bueno, puedes regañar la glotonería del auto, quejarte del alto costo de mantenimiento, de la dinámica no muy brillante, pero casi todas las revisiones suenan con admiración por el manejo del Ford Kuga y elogios por el desempeño de la suspensión. Mantiene claramente la trayectoria en los giros a velocidad. Está diseñado para que disfrutes conduciendo. Se gira en una curva y es como si estuviera sobre raíles. En realidad, no hay nada sorprendente en esto. El automóvil está construido sobre la misma plataforma Ford Global C que el Focus 3. No es casualidad que muchos autores de reseñas hayan pasado del tercer Focus al Kuga, y es con él con el que comparan el comportamiento de sus coches en carretera, y encuentran que las sensaciones al conducir estos coches son muy similares. La suspensión es la misma, como en el FF3, aunque el Kuga es un poco más blando. Los panecillos son mínimos. Suave, cómoda, pero al mismo tiempo controlable y muy bien controlada. Se siente como si estuvieras controlando el Focus. En términos de manejo, es el mismo Focus, solo que el espacio libre es de 200 milímetros. Hay un poco más de influencia en las curvas, pero aún así hay mucha confianza. En sus reseñas, los autores comparan el rendimiento de la suspensión con el de una pelota elástica bien inflada. Volé un par de veces a 100 km por hora sobre una onda transversal bastante larga sobre el asfalto. Pensé que me sacaría de la carretera, pero no. Los sistemas inteligentes de control de estabilidad funcionaron perfectamente, el auto ni siquiera giró, y la suspensión manejó esas y otras irregularidades muy bien. No hay quejas sobre la configuración de la dirección asistida eléctrica. La dirección asistida eléctrica está en buen equilibrio, el volante no está vacío, el contenido de la información está en un buen nivel, la dirección es aguda, con un brillo. El volante es predecible, no es necesario girarlo. Se vuelve más pesado cuando aumentas la velocidad. Por supuesto, hay quienes quisieran que la suspensión fuera más rígida, y por tanto creen que el Kuga no es muy adecuado para la pista. Pero incluso ellos admiten que en ciudad el coche se siente como pez en el mar. ¿Qué más se puede pedir de un crossover urbano familiar? Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en